Seguimos en días bizarros. La realidad se volvió bizarra y no es de ahora. Yo tengo la sensación de que estamos en una situación espiralada que no tiene otra dinámica más que la espiral. Es decir, que hay un creyendo, va a haber un creyendo de confrontación y lo tenemos que pensar cómo respondemos. Desde luego que no es metiéndonos abajo de la cama. Pero tampoco es devolviéndoles cada pelota, porque tiran muchas justamente para que se las devolvamos. Hoy, como ustedes saben, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, organizó, a sabiendas, por supuesto, es una señal de largada de su propio nombre. Hay una confusión, creo yo, entre todos nosotros, en esa consigna o en eso que se rumorea de que no hay que darles entidad. Nosotros hemos dicho muchas veces que Milei fue el economista más entrevistado, el que más minutos de pantalla tuvo, 2017, 2018, los medios lo instalaron, los medios de Mañeto y de Macri lo instalaron a Milei como personaje público, y a Victoria Villarruel la tuvo bien escondidita, no la hizo jugar antes de las PASO su carta. No es negacionista Victoria Villarruel, una ley antinegacionista pedimos desde hace muchos años. Desde este mismo espacio hemos implorado, porque veíamos venir la película que ahora estamos lastimosamente protagonizando. Victoria Villarruel es una reivindicadora del terrorismo de Estado. Dice que no existe, con lo cual que no existió terrorismo de Estado. Dice que existió una guerra. Bueno, lo que ya escuchamos 80.000 veces. No sé cuántos años tendrán los que están escuchando, pero yo tengo un montón. Y la teoría de los dos demonios, el tema de la guerra sucia y todo eso, se podía creer cuando había un silencio absoluto como lo hubo, porque los medios de Mañeto no son cómplices desde que gobernó Cristina Fernández de Kirchner. Los medios de Mañeto fueron cómplices desde el minuto 1 de la dictadura militar. Salieron victoriosos económicamente de la dictadura militar. Y lo que hace esta mujer que milita estas causas, y militó siempre la causa de la familia judicial podrida, ¿no? Porque no hay que olvidarse que la familia militar a la que pertenece esta mujer no es la familia judicial entera, es la de las bestias que no pudieron asumir lo que estaban haciendo, que no pudieron tomar el toro por las astas y dar una pelea frontal en su momento contra las organizaciones armadas, y no dieron esa pelea porque no estaba preparado el terrorismo de Estado para eliminar a las organizaciones armadas. Ya estaban casi diezmadas en el 76. La mayoría de los desaparecidos, de los 30.000, sí, claro, hubo víctimas de secuestros, de tortura, que pertenecían a ERP y montoneros, pero la gran mayoría de los desaparecidos desde el 76 eran activistas sociales, eran dirigentes políticos, eran dirigentes sindicales. Por eso, ¿para qué se prepara Victoria Villarruel? ¿Para qué se prepara Milei o Juntos por el Cambio? ¿Hay organizaciones armadas ahora? Y un poco hay, pero son de ellos. Son de los que se llaman los copitos, para bajarles un poco el tono terrorista que tienen. Pero las únicas organizaciones armadas que aparecieron en los últimos tiempos son de ultraderecha, son los que dejaron las bombas Molotov en la sede hoy del Partido Comunista, y la dejaron frente a la sede del Partido Comunista porque son tan brutos, realmente son tan ignorantes. Hemos generado una generación de tanta ignorancia, que como Milei cree que todo lo malo es comunista, cree que Putin es comunista, cree que el kirchnerismo es comunista, no le alcanza con que sea peronismo, ni peronismo revolucionario, necesita que sean comunistas, porque los austríacos que él adora y de cuyos nombres tienen sus perros, justamente crearon el neoliberalismo en contra
del comunismo. Entonces Javier Milei no puede cambiar de enemigo, pues toda la teoría económica que maneja y que ya fracasó en todas partes fue formulada contra el comunismo. Necesariamente tiene que tener un comunista delante, Milei, porque si no, nada de lo que dice le sirve. Tenemos algunas voces no de gente de organizaciones, de gente suelta. Había de un lado una aglomeración de gente de izquierda que fue a protestar por el acto que se hizo hoy en el Salón Dorado de la Legislatura, y por el otro lado un montón de gente silvestre, de las que ha acompañado durante décadas las marchas de los organismos de derechos humanos y por el nunca más. Vamos a escuchar esas voces que relevó Gustavo Fernández, y vamos a ver qué decía, cuál era el texto de la gente que se concentró hoy para manifestar su agravio, porque nos están queriendo dar vuelta a la historia otra vez, y la historia ya fue contada, y la historia no la vamos a volver a discutir. Escuchemos. Yo estoy acá porque es importante defender la memoria, estar siempre de este lado de la mecha, así como lo hicimos el día del 2x1 en el gobierno de Macri. Hoy es importante siempre recordar, por la memoria de Eve, por la memoria de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, y para que no siga avanzando la ultraderecha, que lo único que hace es retroceder y tratar de volver a la noche más oscura. ¿A dónde vas? Los iremos a buscar. Estamos acá con los compañeros enfrente de la legislatura porque nos parece que la lucha contra los negacionistas no se puede abandonar en ningún momento, y aunque parezca que los derechos están saldados, no podemos relajarnos y tenemos que siempre seguir luchando por los derechos en la calle. Bueno, fundamentalmente porque me parece realmente increíble que volvamos otra vez el retroceso que tuvimos, ¿no? Y siempre estoy, en todas las marchas estoy, así que no podía faltar. No quiero que vuelvan estos tipos, realmente me tiene muy preocupada todo esto. No quiero que dejarles un país como el que tuvimos nosotros cuando éramos jóvenes a mis hijos. Nada más que bueno, buenas tardes. Venimos a reafirmar esto que hace 40 años estamos insistiendo, que es la democracia. Y en la democracia se castiga a los criminales de guerra, a los represores, a los torturadores, a los apropiadores de bebés, y lo que es peor aún, son los que nos niegan nuestros derechos, son los que nos están diciendo de que acá, cuando ellos sean gobierno la derecha, nos van a quitar todos nuestros derechos. Eso venimos a reafirmar, contra eso venimos a luchar. Contra eso venimos a luchar, y habrá que seguir luchando, porque el enano fascista que siempre supimos que existe en nuestro país, a veces crece y deja de ser enano, y ha sucedido varias veces en la historia argentina. Lo que dice Villarruel, que yo no entiendo a los medios de comunicación realmente, si quieren que les diga, cada día están más locos y más inconscientes de lo que hacen, ¿no? Porque C5N, pasar el discurso entero de Villarruel, no es necesario, muchachos, no es necesario. Hay que aprender también a ningunear, porque es fascismo y no tiene el carácter de cualquier noticia. Y yo les decía hace unos instantes que hay cierta confusión, porque por un lado está eso de no le demos entidad, no hablemos de eso, no lo nombremos más a Milei. Bueno, yo estoy tratando de nombrarlo menos, pongo LLA, La Libertad Avanza, para no repetir tanto el nombre, etcétera, pero no puede anular el pensamiento crítico. Hay gente que cuando yo hago algún posteo crítico de Milei se me enoja y me dice, no existe Milei, no lo nombres, y me reputean. No, ¿cómo vamos a hacer que no existe? Nos vamos a volver locos también nosotros, ya están locos ellos. Ellos viven en una realidad virtual, y yo creo que esto es un dato que tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros, los secuestros, las desapariciones, los fusilamientos se cometieron en la realidad real. No era un gamer el que apuntaba, el que metía la punta de una pistola en la vagina de una detenida desaparecida. No eran gamers los genocidas,
como muchos de los que votan a Juntos por el Cambio. Eso sucedía en la realidad real, en el mundo de carne y hueso, donde están los cuerpos, donde se sufre físicamente. Entonces, hay discusiones que ya no se pueden volver a dar. Yo me niego terminantemente a repetir la historia de cuántos eran los desaparecidos. Fuck you. Ya fue contado, ya fue juzgado. Todas las garantías constitucionales de las que no gozó Cristina en las causas armadas que le armaron estos sinvergüenzas, las tuvieron los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de delitos de lesa humanidad. Tuvieron sus defensas, tuvieron sus peritos, pudieron apelar. Entonces, ¿de qué verdad completa nos van a hablar? Si queremos una verdad completa, Victoria Villarruel, bueno, empecemos por el bombardeo a la Plaza de Mayo, empecemos por la proscripción del peronismo. ¿O qué se creen? ¿Que van a proscribir al mayor partido político por 18 años y van a matar cientos de civiles bombardeando la Plaza de Mayo y eso va a ser gratis? Alguna vez las esquirlas te llegan, hermana. Y por supuesto que sucedió eso y que hubo un brote contra el que Néstor y Cristina siempre estuvieron en contra, porque nunca quisieron militarizar la política. Pero los ideales, el mundo, la idea del mundo, la idea de la solidaridad, la idea de que primero los últimos, eso estaba en el credo de esa generación. Y nosotros no podemos juzgar lo que es. Miren, proscribieron a Cristina ahora y nosotros estamos calientes y muy, yo les digo sinceramente, muy perturbada, porque lo lograron, porque la sacaron de la cancha y porque parece como que muy rápidamente todo el mundo se olvidó de eso. Pero van a insistir con este tipo de cosas. Van a insistir con esta apología porque, como les decía recién, en este momento en la Argentina no hay ningún tipo de organización armada, ni hay ninguna organización coqueteando con algo que tenga que ver con los años 70. Lo más parecido a eso tampoco se parece a los años 70, porque los militantes en los años 70 leían, se instruían, sabían por qué tomaban las decisiones que tomaban. Y ahora tenemos lúmpenes que le disparan en la cabeza a Cristina y creen que San Martín los va a felicitar. Los contextos son tan diferentes que hay discusiones que no se pueden volver a dar y hay que negarse terminantemente a darlas. Son 30.000 y se terminó. Ya lo discutimos 30 años, no vamos a volver a discutir eso. No vamos a volver a discutir que los que están presos por delitos de lesa humanidad son asesinos, son torturadores, son violadores de mujeres, son apropiadores de bebés, y que han cometido hechos del que nadie puede reivindicar. Y si no, que lo digan, que no se escondan en las víctimas del terrorismo, que expliquen por qué hicieron lo que hicieron. Y no lo pueden hacer porque nunca lo van a admitir, como nunca dijeron dónde están los huesos de miles de personas que sus familias todavía buscan. Esto viene al hueso, esta pelea hacia octubre va al hueso de la fisura en esta sociedad, y están buscando eso, porque son ellos los que quieren provocar la violencia. Nosotros obviamente queremos vivir tranquilos, vivir en paz, que ellos digan lo que quieran, que nosotros digamos lo que queremos. No estamos amenazando a nadie con que van a desaparecer de la faz de la tierra, ni con que hay que aplastar a los libertarios, ni todas esas cosas que sí nos dicen a nosotros, que sí nos dicen cotidianamente a nosotros. Así que yo lo que espero es que estas cosas, esto que sucedió hoy, lo que va sucediendo día tras día despierte a un gigante dormido, que somos todos nosotros, desconcertados porque no tenemos qué carajo defender de este gobierno, y porque también nos faltan herramientas de entusiasmo. Bueno, si no tenemos herramientas de entusiasmo, tenemos muchas herramientas para protegernos a nosotros mismos, para proteger a nuestros hijos, para proteger a nuestros amigos, porque estos tipos
y estas mujeres son una lacra, es mala gente, son resentidos y tienen veneno en el alma. Así que ojalá todas estas pruebas que dan de que no son un cambio, es un regreso a lo más aberrante de la historia argentina. Ojalá se ponga más en evidencia día tras día y que cada colectivo, cada sector amenazado, en este caso son los organismos de derechos humanos, pero no se crean que esa pelea se dirime en lo que pasó en los 70. Estos van sembrando este tipo de cosas porque tienen en mente aplastar gente, pero no van a ser miembros de organizaciones armadas que no hay, ni van a ser los que hay y que son de ellos. Todas estas amenazas, estos revivals trasnochados, estas reivindicaciones asquerosas, el único objetivo que tienen es instalar una política de represión, naturalizarla, que no se va a usar contra miembros de ninguna organización de esas que les digo que no existen. Se van a usar contra quienes se opongan a los ajustes feroces, a la eliminación de todos los derechos, y para eso van a necesitar a las Fuerzas Armadas en la calle. Tengámoslo en cuenta, y ojalá que algunos de los que los votaron se den cuenta de que si para algo sirve que Victoria Villarruel haya revuelto la sopa espesa de los 70, es para que se den cuenta de que nada es gratis,